Bueno, buen día a todos. Vamos a revisar pues lo que estaba pendiente de la clase. Voy a ver si esta manera grabándoles la clase queda como mejor, pues de pronto puedan hacer seguimiento al trabajo. Y pues ustedes mismos puedan como practicar mejor. A veces en clase también sucede que pues hay interrupciones, es normal que salgan dudas, ¿sí? Pero a veces también mientras compartimos pantalla y el otro comparte y se le cayó y el tema, entonces puede que nos rinda un poquito más. Pues en esta ocasión, de todas maneras, sí, el objetivo es que sean clases en vivo. Pero pues dadas las situaciones, lo que se nos presentó esta semana, espero podamos ponernos al día con este video. Bien, entonces nosotros todos instalamos Anaconda en nuestro navegador, entre nuestro computador, perdón. Anaconda es una suite, es un programa, una aplicación que digamos que está pensado para temas de analítica, temas de análisis de datos, de ciencia de datos. No solamente trae pues Python, sino trae pues otras aplicaciones que podemos usar para desarrollar. Es posible que a ustedes les salga, por lo menos les debe salir Jupyter Lab, Jupyter Notebook, de pronto les salga Spider, algunas de estas. No a todos les saldrá este Visual Studio. Esto es porque yo tengo una aplicación instalada en mi computador y distintas aplicaciones como R o RStudio que se pueden utilizar para análisis de datos. De lo que yo más trabajo aquí son estos dos, Jupyter Lab y Jupyter Notebook. Pues en este tiempo que estoy trabajando con Python, vamos a hacer entonces los ejercicios preliminares con notebooks. Solo para que lo tengamos en cuenta, el Anaconda crea un ambiente de trabajo donde hay unos paquetes. Este es un ambiente que se llama base o base. Está en la raíz de donde quedó instalada nuestra carpeta cuando instalamos el Anaconda, y estos de acá son paquetes. Vamos a ir viendo el uso de algunos de ellos que nos servirán pues para trabajar en nuestra aplicación. Bien, voy a mirar solamente por ejemplo, tenemos el intérprete de Python, el IntelliJ de Python. Voy a mirar qué más tenemos aquí de pronto que podamos utilizar. Matplotlib, que es una librería para gráficos. Miremos por acá. NumPy, que es una librería, digamos, de análisis de datos. Pandas también, que es una librería que vamos a usar mucho para transformar, capturar nuestros datos. Mirar qué más. También está Pool, que es una librería que se utiliza para optimización. Es posible que no todos estos paquetes los haya instalado por defecto. De todas formas, yo voy a mostrar también cómo se instalan paquetes. Aquí tenemos en nuestro ambiente de trabajo. Un ambiente de trabajo es como si fuera una carpeta donde yo tengo funciones que puedo utilizar para desarrollar mis aplicaciones. Aquí vemos pues que Python quedó instalado con la versión 3.7, que fue la que dijimos que vamos a trabajar. Bien, eso es solo de consulta, no es que tengamos que hacer nada con ellos. Vamos a ir al home. En este caso entonces vamos a lanzar el Jupyter Notebook. Entonces Jupyter Notebook lo que hace es abrir un navegador web. El navegador web es el entorno de trabajo, más no quiere decir que estemos en la nube trabajando, como preguntaba alguien en la clase. Realmente estamos trabajando sobre nuestro computador y estas son las carpetas de nuestro computador.
yo les había dicho a algunos pues que creáramos una carpeta. Yo aquí tengo pues varias cosas. Tengo la carpeta donde está la clase de implementación de algoritmos, pues hay unos archivos que hemos trabajado, la clase de macros, estos archivos que tengo yo ahí como de prueba. Entonces, pues sea en cualquier carpeta que tengan, podemos crear una nueva carpeta aquí. Puedo hacerla solo para mostrar también cómo es que se crean y se renombran. Entonces aquí voy a hacer los ejercicios notebook. No importa si están trabajando ya en una carpeta activa o si quedó nombrada distinta, no vamos a tener problema por eso. O sea que si en la clase yo les puse otro nombre a la carpeta u otro nombre al archivo, no vamos a tener problema por eso. Bien, entonces donde sea que quieran trabajar, yo estoy trabajando en mi computador en esta ruta. Vamos a crear un notebook, lo hacemos por aquí por New Python, sé que eso también lo alcanzaron a hacer. El notebook le ponemos un nombre, entonces por ejemplo ejercicios. ¿Sí? Bien, entonces decíamos que este es nuestro entorno de trabajo. El notebook es como un libro de apuntes, ¿sí? Como un cuaderno de apuntes. Es literal. Nos permite trabajar con celdas. Estas celdas, si se encuentran así con esta denominación code, son celdas donde yo puedo ingresar código. ¿Qué tipo de código? Lo que me está diciendo el notebook es que este notebook trabaja con un código o un lenguaje de programación que es Python, la versión Python 3.7 que veíamos también en el Anaconda. También podríamos hacer celdas tipo Markdown, que son celdas para colocar, por ejemplo, textos. Para colocar un texto lo puedo hacer con el símbolo del numeral y le doy un espacio. Este es, pongámosle el primer ejercicio de Python. Entonces aquí para yo indicarle a él que quiero dejar en firme o que quiero dejar ese como un título, le voy a dar como si quisiera ejecutar la celda. En los notebooks tengo dos opciones para ejecutar celda: Shift Enter. Ahí le doy Shift Enter. Con Shift Enter lo que hago es que voy creando celdas. Lo que debo confirmar es que si quiero escribir código, la celda sea de tipo code. Si quiero escribir un texto, podría usar un Markdown. Entonces aquí voy a cambiar esta celda a Markdown y aquí lo que puedo hacer es colocar dos numerales. Y entonces vamos a hacer como una primera parte de nuestro ejercicio, que es la definición de variables. Entonces le doy Shift Enter o Control Enter con cualquiera de las dos. Si quiero editarlo, simplemente entro a la celda, Control Enter. Si quiero editarlo, simplemente dentro de la celda me sale como este apuntador, no me acuerdo cuál es que es el nombre de ese cosito, y le doy doble clic, me ubico ahí. Miren que él tiene como un espacio dentro del notebook, me ubico, le doy doble clic. Este se ve un poquito más pequeño que el título, es por la cantidad de numerales que le puse. Cuando le puse 1, el notebook entiende que es como un título grande. Si le pongo 2 o incluso 3 numerales, él entiende que esto es como un subtítulo. Bien, entonces yo podría dejar estas celdas así, son de tipo Markdown, porque lo que quiero es no dejar un código ahí, sino un texto. Entonces vamos a colocarlo de manera como ordenada en nuestro notebook, como los temas que vamos a ir viendo, para que podamos trabajar pues más adelante con cosas más avanzadas. El objetivo es que ustedes posteriormente consulten el notebook y entre más explicado esté, con comentarios, con títulos, pues van a recordar más fácilmente cuáles son las instrucciones que les sirven y cómo debe ir la sintaxis. Entonces,
también aquí es importante mencionar que nosotros vamos a trabajar en este ambiente como de práctica, este ambiente de prueba, pero muchas de las instrucciones, yo diría que la gran mayoría de las instrucciones nos van a servir para nuestros proyectos individuales y para nuestros proyectos de final de curso. O sea que es importante que les quede esto pues grabado, que lo practiquen mucho. Yo les voy a dar unos datos también para que practiquen, hagan unos ejercicios. Seguramente la otra semana hacemos otros ejercicios. Miraremos otras funcionalidades y pues yo espero que ustedes eventualmente cuando estén haciendo sus aplicaciones, si quieren y necesitan, se les olvidó algo, pues entren a su notebook. Aquí lo voy a guardar, es una buena práctica estar guardando. Como ya estoy en mi computador trabajando, pues lo que estoy creando es en una carpeta, estoy creando un archivo. En esta carpeta, por ejemplo acá, el archivo es de extensión .ipynb, y este tipo de archivo yo lo podría compartir, subirlo al campus, por ejemplo, cuando yo les pido una tarea. Si les pido que me envíen el archivo, pues ya queda trabajable. Windows no lo reconoce como si se pudiera abrir con ninguna aplicación. Para abrir el archivo hay que entrar al Jupyter, hay que entrar al ambiente de trabajo y desde acá simplemente vamos y buscamos el archivo que necesitemos abrir, ¿sí? Si lo tenemos en nuestro computador, en otra parte, perdón. Aquí voy a mirar si... bueno, él me lleva a las carpetas en este caso. Parece ser que la forma es ir a buscarlo en las carpetas donde tengo los archivos, y si lo tuviera en descargas o en otra, pues tengo que ir hasta descargas e ir a abrir el archivo. Aquí se encuentra en verde porque ya estoy trabajando sobre él, está como corriendo, digámoslo así. Entonces es por eso que se encuentra en verde, ya lo tengo aquí abierto. Bueno, entonces esto lo voy a cerrar. Entonces vamos a ir mirando algunos elementos matemáticos básicos del uso del lenguaje. Entonces aquí nosotros arrancamos con una función. Decíamos que hay unas palabras reservadas del lenguaje. Voy a ampliar esto un poquito. A veces no sé hasta dónde lo voy a terminar subiendo, si es YouTube o en Drive. El reproductor de pronto no se ve. Espero que ahí se logre ver la instrucción. Pronto ahí. Entonces voy a dejar una primera función que es utilizar un print. Esto es de lo más básico pues de Python. Aquí lo que tenemos es una ejecución de la celda. En este caso mi notebook ha corrido una única vez. Este es el uno que no es obligatorio que le salgan a todos. Hay veces que no sale este uno. En otros ambientes es posible que en este sí no salgan a todos. Pero esto es solamente contar las veces. Ahí lo volví a ejecutar las veces que estoy ejecutando las celdas dentro del notebook. Al final esto no nos interesa mucho. ¿Listo? Bien. Yo dentro del digamos del print, que es la función que estoy usando de Python, puedo dejar no solo textos como está en este caso. Para Python la comilla simple o la comilla doble es lo mismo. O sea que si yo abro con comilla doble o abro con comilla simple, abro y cierro, perdón, con comilla simple es lo mismo. Lo que yo no puedo hacer es combinar comillas dobles con simples. Entonces esta es una forma en la que el notebook muestra los errores. Digamos que de esto uno aprende esa punta de errores. Siempre me han salido errores cuando arranco a trabajar con un lenguaje de programación. Me seguirán saliendo, seguiré aprendiendo. Esto no es algo que uno diga ya soy experto, nadie es experto, sino que pues tiene muy buenas prácticas. Entonces a veces estas cosas que parecen tan obvias nos pueden seguir saliendo, ¿sí? Entonces
un poquito de cómo se interpreta. Es común que nos diga en qué línea tenemos el error. Aquí hay como un gorrito que nos indica que hay algo que no está bien en este punto de la escritura, aquí donde estaría este carácter después del paréntesis. Pero aunque no nos diga nos falta cerrar con comilla doble, hay que tratar de entender cuál es el error. Este es un error de sintaxis. Aquí lo que yo tengo que mirar es que tiene un error mientras se intentó escanear o leer un string. Entonces el error responde a que no coincide el cierre de las comillas. Bien, voy a colocar también aquí un ejemplo. Voy a poner otro mensaje. Fíjense que el editor digamos, nos ayuda mucho. Cuando yo abro el paréntesis en mi teclado, él inmediatamente cierra el paréntesis. O sea, digamos que no solamente Python, sino las aplicaciones que trabajan sobre Python nos ayudan a completar nuestro código y a evitar errores. Muchas veces es porque nos falta un paréntesis, pero si el asistente mismo, cuando estamos codificando, nos va cerrando, la probabilidad de que nos falte un paréntesis o cerrar una comilla es menor. Por eso es un poco más amigable la programación. Aquí yo puedo colocar no solamente textos, sino también números, dígitos, ¿sí? Digamos que este es un tipo de variable y este es otro tipo de variable. Ahorita miramos un poquito de eso, cómo se queda. Bien. La definición de variables en Python, pues digamos que es un poco distinta a lo que vimos nosotros en Visual Basic, en Excel. Aquí lo voy a hacer simplemente x es igual, por ejemplo, a 5, y es igual a 8, y z es igual a x más y. Entonces, como está la celda va a ejecutarse. Parece ser que está bien en términos de sintaxis, no tengo ningún error. Voy a ejecutarla. De pronto no se alcanza a percibir mucho, pero cuando la celda está en ejecución, aquí porque las instrucciones son muy básicas, pero cuando la celda está en ejecución, él va a mostrar un asterisco. Entonces siempre tratemos de dejar que la celda termine de correr antes de intentar correr otras celdas. Bien, esta celda no está mostrando un output, no está mostrando un resultado como si lo hicieron estos print. Sin embargo, lo que se hizo no quiere decir que no se hizo el cálculo. De hecho ya se hizo, pero quedó guardado. ¿Dónde queda guardado estos cálculos? En una memoria. La memoria para nosotros la vamos a llamar el kernel. Esta es la memoria donde quedan guardadas y asignadas todas las variables, todas las operaciones que hagamos en el notebook. Entonces sé que ya se ejecutó la celda. Ojo que para ejecutarla no basta con bajar a la siguiente celda con el cursor. Para que ejecute realmente es o con Shift Enter o con Control Enter. ¿Listo? Entonces solo de esa manera es que ya guarda el resultado que quiero. Entonces, si yo le quiero indicar que necesito ver cuál es el resultado que tiene actualmente Z dentro de la memoria, puedo hacerlo pues de múltiples maneras. Esta es una, donde yo en otra celda le diga muéstrame Z. Esa es una forma. Aquí me está mostrando que la salida es el valor que tiene. O le podría decir que me imprima, perdón, no iría entre comillas, que me imprima Z. Z es una variable. Z realmente, aunque es una letra, no la debo colocar entre comillas porque corresponde a una variable de mi código. Bien,
Si yo le dijera, por ejemplo, imprima W, él va a tener un problema porque él sabe que W no existe o no la hemos operado o no la hemos definido, y entonces él espera que W se lea como una letra. Entonces, como no tiene las comillas, tengo un problema porque me está diciendo que W no está definida. Él piensa que es una variable, pero si ya yo lo dejo entre comillas, pues le estoy diciendo que imprima realmente la letra W, ¿sí? Entonces una cosa es utilizar letras para definir variables, perdón, y otra es utilizar strings o textos, como en este caso cuando tengo comillado. ¿Listo? Entonces aquí voy a hacer un cambio solo para mostrar algo. Hice un cambio en el código, más no la voy a ejecutar. O sea, ustedes hagan el cambio en la celda, más no la ejecuten. Me voy a ubicar en la siguiente celda donde tengo le pido al notebook que me dé el valor de z. Al no ejecutar lo que está allá arriba, voy a darle control enter. Me sigue saliendo este valor, sigue saliendo 3. ¿Cuál es o cuál fue el problema ahí? Y esto es parte de lo que no es tan amigable en los notebooks, que yo tengo que ejecutar todas las celdas. Si mi variable está por allá 10 o 20 celdas antes, esa variable debe estar creada y actualizada con los últimos datos que yo necesito. Entonces yo podría tener muchas celdas, y al final ustedes lo van a hacer, van a tener muchas celdas. Una opción es ir corriendo celda a celda y puede con eso solventarse el problema. O por ejemplo, cuando abrimos el notebook por primera vez, ahí lo voy a guardar, vayan guardando. Yo le podría decir que corra todas las celdas, las que están seleccionadas hacia abajo o las que están insertadas hacia abajo, que corra todas las celdas del notebook. Esa es una opción. Entonces yo lo que les estoy indicando es que corra incluso esta, que es un markdown, es una celda. Todas estas celdas correrían y ahora el valor de z se actualizó. ¿Por qué? Porque ya tomó el cambio que tenía y en el valor de 10. ¿Listo? Entonces espero pues vayan haciéndolo y comprueben lo que les voy diciendo para que lleguen a los mismos resultados que tengo yo. Bueno, entonces X, Y y Z pues son letras. Sin embargo, yo podría tener o crear mis variables con distintos nombres mientras no sean palabras reservadas del código. Ellas se mostrarán reservadas cuando se muestren en verde. Entonces yo puedo decirle, por ejemplo, que ya no es X, sino mi variable se llama así, textualmente variable. Entonces ahí la creé o la asigné al ejecutar la celda. Si ya yo quiero ver qué tiene en la memoria guardado en ese dato, o qué dato tiene guardado en aquello que llamé variable, pues él me dice que en la memoria actualmente tiene un 40. ¿Listo? Bueno, pues buenas prácticas, digamos, de Python. Yo puedo decir, por ejemplo, que mi variable es 10. Cuando yo quiero crear una variable con varias palabras, lo puedo hacer siempre y cuando respete que tenga este separador o barra al piso entre las palabras. No puedo crear una variable, ahí lo voy a dejar. No puedo crear variables con espacios. Si yo la vuelvo a ejecutar, le dejo el espacio, me va a generar un error de sintaxis. Bien, entonces pues incluso los mismos errores espero que ustedes los vayan replicando, como para que vamos acostumbrándonos a lo que va saliendo como errores. Bien, listo.
Miren que aquí este contador ya no tiene mucho sentido, aquí ya me habla como si he corrido las celdas un número de veces. Yo a eso no le presto mucha atención y no tiene ninguna incidencia para las aplicaciones, es solo como el ambiente de notebook de prueba que enumera la cantidad de veces que se han ejecutado celdas dentro del notebook. ¿Listo? Bueno, entonces yo podría crear otra variable. Vamos a empezar a utilizar algunas cosas, por ejemplo, otra palabra reservada del código Python es range. No es el range que veíamos en Excel, es un range distinto, ya lo voy a colocar. Entonces quiero que mi variable a se encuentre o le estoy asignando distintos datos a esa variable a, y esos datos van a ser llamados por esta función range, que lo que va a arrancar a hacer es decir, quiero que la variable a sea el rango de números que se encuentran desde 0 hasta 10. Digamos que esta es la interpretación de la función. Es como si tuviéramos una función aleatoria en Excel donde le dijera aleatorio entre, algo así. Pero en este caso no es aleatorio. El range va a tomar valores que conoceremos enteros entre 0 y 10. Aquí me estaría diciendo pues que actualmente A se encuentra en ese rango y está bien. Sin embargo, no estoy viendo todos los datos que se encuentran dentro de A. Lo que hizo él en particular fue crear una lista de datos. Aquí hay varios datos, desde el 0 hasta el 10. Ya vamos a indicar por qué llega el 10, no es inclusive, es hasta menor o igual a 10. Entonces vamos a dejarlo, voy a pedirle que me imprima, voy a dejarlo por ahora en A. A sigue siendo un rango entre 0 y 10, pero le puedo decir que me imprima una lista o la lista de elementos que componen a A. Entonces aquí abro y cierro paréntesis 2 veces. Entonces miren que esta palabra que está aquí en verde también es una palabra reservada del lenguaje, me la puso en verde. La función print lo que hace es mostrarnos un resultado y la función list es generar un listado con base en lo que tengamos aquí. Entonces de esta manera me indicaría que el listado que compone a de elementos va desde 0 hasta el 9. Esto es porque él no incluye en este rango, es como si le dijera menor o igual a 10, menor que 10, perdón. Entonces él arranca de 0 a 9 y esto es importante porque Python es un lenguaje que arranca siempre en su enumeración en 0. El primer elemento de una lista o de un conjunto de datos va a ser siempre el elemento número 0. Bien, después lo vamos a mirar como con más detalle porque eso es importante, pero se dice Python empieza indexado en 0. ¿Listo? Bueno, yo aquí puedo crear, vamos al tema un poquito del uso del tipado dinámico en las variables. Entonces voy a colocar otro ejemplo. W es igual a 5. Entonces si yo quiero saber, en este caso me estoy dando cuenta que W es un número, pero quiero saber, por ejemplo, cuál es el valor de W, el tipo de dato, perdón, de W. Él me está diciendo que W actualmente es un valor entero. Bien, nuevamente una palabra reservada del lenguaje que me ayuda a identificar el tipo de variable. ¿Listo? Entonces, si no fuera 5, sino 5,6, por ejemplo, ejecuto esta. Cuando hago el cambio lo ejecuto para que tome el nuevo valor y ahora si le pido en la celda de abajo que me diga cuál es el tipo de variable, él me muestra que es float.
Float es una denominación para números reales, ¿sí? Que pueden ser positivos, negativos. Al final es un decimal, entonces también se puede interpretar como un número decimal. ¿Listo? Si esto fuera, ahí ojo cómo lo voy a hacer. Miren que selecciono los números, pues, y el punto, y en mi teclado voy a escoger una única vez la comilla simple. Entonces, al hacer esta primera selección con el mouse y después darle comilla simple, él me abre y me cierra la comilla simple de extremo a extremo. Digamos que son como ventajitas que tiene el uso de los notebooks y cómo está pensado Python. Esto no solamente sucede en Python, sino en los entornos donde puedo trabajar con Python. Entonces, acá, al confirmar, me doy cuenta que ahora cambió. Ya no es ni entero ni decimal, ahora es un string. STR es una abreviación de lo que es un string. Entonces, esto sucede porque está entrecomillado y él me pone eso entrecomillado. Incluso yo puedo dejar, 5.6. voy a hacerlo con comilla doble, también funciona. Si lo dejo con comilla doble, me sigue saliendo que es un string. Aquí confirmo entonces que para Python es lo mismo comilla simple o comilla doble. Lo que sí no es lo mismo para Python, y aquí es algo importantísimo que a veces se nos olvida, es que W está en minúscula, está definido como un string. Sin embargo, cuando yo le pida que me dé W mayúscula, él me dice esa W mayúscula no está definida. O sea que Python es un lenguaje que diferencia mayúsculas de minúsculas. Bien, como lo hicimos en Visual Basic, no nos preocupábamos por eso, porque el mismo editor de Visual Basic nos convertía lo que iba en mayúscula a mayúscula. Uno podía copiar todo en minúscula y él lo convertía, o sea, él nos ayudaba, pero porque para él era, digamos, era lo mismo trabajar una variable en mayúscula o minúscula. Aquí no va a ser lo mismo. Aquí Python espera que W mayúscula sea una variable distinta. ¿Listo? Entonces, si yo la defino, puede ser en la misma celda o en otra, no importa dónde la defino. Creo que lo alcancé a mencionar, pero también el uso de tildes y de caracteres latinos. La tilde y la ñ es mejor evitarlos. Pues estos lenguajes de programación no están pensados, digamos, para reflejar unas características particulares de los lenguajes naturales como expresamos las personas. En este caso, por ejemplo, el español, que tiene un carácter particular que es la ñ, o que tiene la tilde, el inglés no la tiene. Entonces, pues es más universal dejar tildes mejor dicho, es más universal no considerar tildes en las palabras o en las variables o en los comandos o las funciones que tiene Python. El uso de tildes y de ñ es permitido dentro de un string, solamente dentro de un string, porque pues el navegador en este caso, o el notebook o Python, no opera un string. Para él no, pues va a ser lo mismo si viene con tilde o sin tilde, ¿sí? Entonces, de una vez, como para explicar esos elementos, ahí voy a decirle, solamente está mostrándome que el tipo de W es string. Voy a mostrar otra característica que tiene estos notebooks. Estos de los notebooks. Miren que la primera instrucción de la celda es que yo le pida que me dé el tipo de la variable W en mayúscula. Voy a cambiarlo acá, voy a dejarlo por ejemplo en 5. Yo espero que el tipo de la variable en W mayúscula ahora cambie a ser
un número entero. Yo puedo incluso anular temporalmente, esto lo vamos a hacer mucho, anular temporalmente con comentario. Ese numeral es la forma de escribir comentarios en Python de una única línea. Creo que él también lo alcancé a explicar. Así que dentro de la celda, no importa si está comentariada, él ignoraría la instrucción. Pero lo que quiero es mostrar lo siguiente. Miren que acá W mayúscula ahora es un entero. Bien. Cuando yo dentro de la celda tengo múltiples instrucciones, como todo lenguaje de programación va a leer de arriba hacia abajo, así como cuando hacíamos el F8 en Visual Basic. Corría ejecutando instrucción por instrucción, así como leemos nosotros también cualquier libro de texto. Leemos línea por línea de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Así también lo leen los lenguajes de programación. ¿Cuál va a ser la diferencia acá? El uso en la celda va a ser un poquito distinto. Miren que cuando ejecuto la celda, él me dice que el tipo de dato es string. Pero ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo realmente a la última instrucción de la celda. O sea que yo puedo tener muchas instrucciones acá. No quiere decir que él no haya ejecutado esta instrucción. De hecho la ejecutó, pero yo no le estoy diciendo que me imprima o me dé el resultado también del tipo de la variable W. Él lee, y cuando llega a esta instrucción reemplaza la salida y muestra lo último que quedó indicado en la última fila de la instrucción. Esto es por cómo operan los notebooks, no es propiamente el lenguaje, pero si yo quiero ver no solamente el tipo W mayúscula, sino en este caso el tipo W minúscula. Estos espacios se ignoran, no hay lío con que estén esos espacios, no importa. Tendría que decirle primero imprímame el valor o el tipo de dato que tiene W. Aquí también lo voy a hacer porque no lo hice abajo. Y el tipo de dato que tiene W minúscula. Entonces me está diciendo que deme un segundito acá. Aquí me faltó el print. Sorry. Voy a borrar ese paréntesis. Incluso lo hice 2 veces. Chagüeo. Entonces que me imprima los dos datos, los dos tipos de datos. Como la función print lo haría, en este caso el notebook lo hace línea a línea, entonces imprime tipo de W mayúscula e imprime el tipo de W minúscula. Miren que incluso en el orden yo definí primero W minúscula y después W mayúscula. No hay problema si yo llamo después en un orden distinto. No es que tenga que definir primero una u otra. Lo que sí tiene que pasar es que W minúscula exista en la memoria, exista en el kernel, ya esté definida. ¿Sí? Lo mismo, si yo le digo aquí P igual a 8 y yo no le ejecuto la celda donde definí P, digamos que va a decirle solo imprima el valor de P, lo va a tener es un problema en la celda porque P actualmente no está definida. Entonces primero ejecuto la celda y después ahora sí le digo imprímame el valor de P. ¿Listo? El valor, no el tipo, ¿no? Porque pues la instrucción es distinta, se lee distinta. Aquí es imprímame qué tipo de variable es, W mayúscula, y aquí es imprímame qué tipo, qué dato tiene actualmente guardado en la memoria para la variable P. ¿Listo? Bueno, entonces ahí ya hemos visto, voy a ponerlo aquí, puede hacer en un comentario, tipos de variables en Python. No la voy a ejecutar, sino simplemente le doy enter como para abrir más espacios, y aquí pues lo habíamos visto también con triple comilla simple. Se crean comentarios de múltiples líneas. Todo lo que quede entre esa triple comilla simple se entiende como un comentario de múltiples líneas. Bueno,
Entonces aquí vamos a tener, como es un texto, él no va a ejecutar, él lo va a ignorar, es un comentario, entonces no es ninguna instrucción. En este caso es lo que va a decir es que vamos a trabajar con pues la función con la que llamamos tipo de datos type. Entonces tenemos entero, string, tenemos float, que es double, que sirve también para variables continuas, float, string, double. ¿Cuál me falta? Me falta. Ah, bueno, hay una que es binaria, entonces vamos a llamarla así. Esto es, en realidad es, pues yo no sé si eso se lea en español. Lo que en otro lenguaje se conoce como booleana, o en español esto se conoce como una variable binaria. Incluso es importante que ustedes copien esto dentro de una celda y lo tengan, pues posteriormente estoy seguro les va a servir estos comentarios, estas explicaciones. Entonces, principalmente trabajaremos con estas. Aquí la variable binaria tiene dos posibles salidas, true o false. También podríamos trabajar con variables binarias en Visual Basic. Digamos que estos son como los tipos básicos de variables para trabajar. Entonces voy a aprovechar y voy a indicarle que me diga, por ejemplo, que me ayude a identificar si la variable es booleana. Voy a hacerlo en otra celda. Entonces nueva variable, por convención, si son dos palabras pongamos un espacio, una barra al piso. Entonces aquí vamos a decirle true, perdón, este true, ojo, va con mayúscula. Si yo lo dejo así es otra cosa. True me dice que no está definido porque él busca una variable que se llame true, pero con mayúscula es una palabra reservada, entonces cuando la ejecuto aquí no tendría problema. Si yo le digo aquí, dígame el tipo de esa nueva variable, aquí es con barra al piso, perdón. No necesito ubicarme en el, es que por manía lo hago. Me ubico como al final de la línea. No necesito ubicarme para ejecutar la celda al final de la línea, sino que como que siempre se me va el cursor a la derecha en este tema. Bueno, aquí me está diciendo que esta es una variable de tipo binaria, tiene dos posibles valores, true o false. Si la defino así, ya me queda así. Y si yo le quiero pedir ya no el tipo de dato o el tipo de variable, sino el valor actual, pues actualmente me dice que es 0 o false, ¿sí? En este caso, si lo reemplazo a true y ejecuto, el valor que tiene actualmente la variable guardada en la memoria es un true. Bien, miren que ubicado ahí yo le doy dando shift enter y él ejecuta celda, o sea que no tengo que estar ubicando el cursor tampoco dentro de cada celda para ejecutarlo. Bien, van guardando, voy guardando. Vamos a mirar entonces con esto. Miren que ya revisamos con este primer tema, por lo menos lo más importante para mí, como definición de variables, cómo navegamos dentro del notebook, porque es importante ir ejecutando las celdas una a una, la distinción que hay entre variables entre palabras mayúsculas y minúsculas, el uso de algunas palabras reservadas o funciones reservadas del lenguaje, type, por ejemplo, print, y así. ¿Listo? Entonces esta que está aquí, ahí la muestra un poquito en verde,
Digamos que lo que yo entiendo al hacerlo como en verde negrita es que no es una función o palabra reservada del lenguaje, sino el valor actual de una variable, ¿sí? Y ese valor actual es realmente, lo pone en negrita para los casos de una variable booleana o binaria. Bueno, entonces, dame un segundito. Bueno, miremos otros detallitos de definiciones de variables. Yo puedo en una sola línea de código asignar A es igual a B y B es igual a C y esto es igual a 10, por ejemplo. Instrucciones básicas que encontraremos. Ahí definí en una sola línea de código 3 variables A, B y C con el mismo valor. Entonces si yo le digo muéstrame quién es B actualmente, pues obviamente B, tanto A, B y C tienen el mismo dato, el mismo valor asignado. Otra opción es que yo pueda en una sola línea de código, miren que A, B y C antes valían 10, pero aquí lo voy a hacer un poquito distinto. Aquí lo que voy a decir es, por ejemplo, que A, en este caso la coma me ayudaría. La coma separa argumentos o elementos. Un decimal en Python es con punto, entonces también es importante que tengamos en cuenta eso. Aquí está separando un elemento y está diciendo que A toma el valor de 5, B es, por ejemplo, el valor de un string y C podríamos decir que es true. Esta línea o en una única línea puedo definir múltiples variables dentro de mi lenguaje. Ahí la ejecuté y si yo le digo pues quién es B, me va a mostrar que es el string clase. Actualmente se llama clase. En el output lo puso con comillas simple, no es ningún problema. Digamos que pues como para Python es igual doble o simple, pues seguramente el intérprete lo tira con simple, pero no hay ningún problema con eso. Si yo le digo quién es C, C ahora es un valor true. Y esto es importante porque miren que previamente en la memoria C antes valía 10 y ahora con esta nueva asignación ahora C vale true. ¿Qué significa esto? Que 10 era una variable de tipo entera y ahora si C es true, C es una variable de tipo binaria o booleana. Entonces esto significa que para Python el tipo de variable es dinámico. No necesito definirlo explícitamente y decirle desde el principio de mi código que C siempre va a ser entera. Él lo va a interpretar con el último valor posible que le esté asignando. Si C viene entera y después en otra fila por allá la asigno como binaria, él dinámicamente interpreta la instrucción. Entonces voy a llevar esto a una única celda y no importa que quede en una celda como las dos instrucciones juntas, no importa eso. Como él va a leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, pues la primera vez que pasa la instrucción por acá va a guardar el valor de 10, pero ya después para todas las demás incluso van a cambiar casi de tipo de datos. Si yo esto lo dejara como 5,8, ya esto no es un valor entero que venía antes en 10, es un valor decimal. No es un valor entero, ahora es un string, y no es un valor entero y ahora va a ser booleana. Entonces esto lo que explica es que Python es un lenguaje tipado dinámico, ¿sí? O sea que el tipo de dato va cambiando en la medida que él va necesitando llamar a las variables, ¿sí? Entonces ahí la ejecuto, no debe haber ningún error. Habría un error
si aquí en vez de coma intento separar el decimal con una coma, entonces él pareciera que necesita, mira, muchos valores, bueno, de impact. Pareciera que lo que me está diciendo es, bueno, necesito 3 datos y usted me está dando 4, porque adicionalmente intenté separar el decimal 5,8 con coma. Entonces esto reconfirma que para Python el decimal es con punto. Listo, aquí ya no genera ningún problema. Y si yo le quiero decir que me diga el tipo de la variable b, pues es un string, porque es la última instrucción que ejecutó, así como cuando leemos un libro de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. La última vez que leyó que b era un string, por eso me está mostrando este dato. Bueno, esto nos da una idea del uso de posibles elementos, como si yo tuviera una lista de elementos, y esa lista de elementos puede ser de distintos valores. Entonces voy a poner aquí como un subtema. Yo creo que ya con esto sería suficiente la parte de definición de variables. Entonces voy a poner una celda en Markdown. Esto se los voy a revisar, o sea que yo espero de todas formas que ustedes lo sigan. Voy a ponerle triple numeral como para que quede un subtítulo, y aquí vamos a revisar el uso de listas. Listas es un tipo de dato, es una estructura de dato que se usa mucho, sirve mucho para lo que vamos a hacer en distintas aplicaciones. Digamos, es una de las formas como Python trabaja. Por ejemplo, cuando estamos en Excel, uno podría decir que una celda es un tipo de dato, un rango es un tipo de dato, una tabla es un tipo de dato, ¿sí? Es algo similar a lo que sucede aquí. Entonces vamos a mirar cómo yo puedo hacer algo similar a esto, y es definir varios elementos dentro de una variable, dentro de algo que conozca yo o necesite definir con elementos. Bueno, entonces las listas, digamos que las listas se reconocen por el uso de corchetes. Bien, entonces cuando veamos de pronto en una línea de código algo dentro de corchetes, lo interpretaríamos de manera muy general. Pueden haber excepciones, pero se interpretarían como listas. Bien, entonces vamos a mirar otros tipos de datos, pero vamos a reconocer las listas con corchetes. Bueno, entonces cómo se ejecutan aquí, puedo hacerlo con el más. Les estoy mostrando como en paralelo cosas de la navegación y del uso de los notebooks. El más me crea una celda para trabajar. Recuerden que las celdas deben ser de tipo code, donde quiero dejar código, y en esta que son como subtítulos, textos, la podemos dejar tipo Markdown. Entonces en este caso voy a definir una lista. Entonces voy a poner aquí mi lista. Entonces si yo la dejo así, tal cual, estaría indicando que es una lista con elementos vacíos, o no tengo, digamos, ningún elemento definido, ¿sí? Entonces actualmente no me genera ningún error de sintaxis. Actualmente no tengo nada dentro de la lista. La lista se separa con comas. Los elementos dentro de la lista se separan con comas, así como veíamos aquí cuando creábamos múltiples asignaciones a las variables. Los elementos de las listas se separan con comas, y aquí puedo tener distintos tipos de datos. O sea que una de las propiedades es que las listas pueden tener distintos tipos de datos. 5 por ejemplo, y otro elemento que es 9.8, que sería un decimal. No importa que dentro del string queden espacios, eso no importa, siempre y cuando queden entre comillas no va a haber problema. Bien,
Entonces ahí la voy a crear. Si ahora le pido al notebook que me diga qué tiene actualmente dentro de la lista, pues me va a cambiar. Ahora ya va a verse un segundito. Ya va a verse reflejado que tenemos tres datos, digamos 3 elementos dentro de la lista. Ellos pueden ser un string, cualquier tipo de dato que necesitemos. ¿Listo? Una combinación de ellos. Bien, aquí va a ser importante reconocer cómo leer las listas. Entonces, una lista, lo voy a mostrar. Yo quiero ver, miren que ahí no le puse igual, sino quiero ver de la lista, de esa variable que se llama mi lista, quiero ver el primer elemento. Entonces, ojo que aquí vamos a tener en cuenta algo. El primer elemento, en teoría debería ser este texto, pero miren que me está mostrando que el primer elemento es el número 5. Esto reconfirma lo que he hablado antes, y es que para Python los datos están indexados en 0. O sea, el primer elemento siempre va a ser el 0. Entonces, si yo le ajusto la instrucción y le digo muéstrame el elemento 0 de mi lista, ya me va a tirar realmente el string. Si le digo muéstrame el elemento 2 de la lista, me va a tirar el 9,8, y si le digo muéstrame el elemento 3, me va a generar un error, es porque la lista solamente tiene el elemento 0, 1 y 2, no tiene un elemento 3. Bien, entonces voy a dejarlo pues como para que no me quede ese error. Supongamos que quiero traer el elemento 0. Entonces, por ejemplo, ¿en qué he utilizado listas? Por ejemplo, cuando trabajo modelos de optimización con Python, donde yo le diga que los datos de la demanda del cliente 1 es tanto, del cliente 2 es tanto. Para eso utilizo listas también como para conocer como los elementos de mis variables de decisión. Sabemos que no tiene tres datos, sin embargo yo podría indicarle que quiero agregarle un elemento a la lista. Entonces lo que voy a hacer es utilizar un método. En este caso el método se llama así. Algo similar a lo que sucedía en Visual Basic, que utilizábamos por ejemplo .select de una celda o de un rango. El .select es un método que sirve para operar sobre ese objeto. En este caso Python es un lenguaje de programación orientado a objetos. La gran mayoría de cosas que se definan en un lenguaje es un objeto, y esos objetos tienen métodos. Este es un método donde yo a la lista, en este caso es porque la lista la llamé así, mi lista, le voy a agregar un elemento adicional. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar otro dato. Entonces, lo que estaría interpretando con este método o esta operación acá es que ahora, si yo vuelvo a llamar a mi lista, ya tengo un elemento adicional que se llama otro dato, ¿sí? Y así tendría que hacerlo para todas las veces que necesite crearle o agregar distintos elementos a la lista. Bien, las listas se pueden iterar. Ahorita hacemos un ciclo, pero voy a mostrar solamente cómo puedo consultar de distintas maneras los elementos de la lista. Ya ahora tengo 0, 1, 2, 3 elementos. Por ejemplo, si yo le digo quiero ver de mi lista el -2,
sería como dos posiciones hacia atrás desde el final. Él arranca en 0, pero el -1 es este primer elemento de la derecha hacia la izquierda y el -2 es este elemento que está acá. Entonces es una forma también de leer las listas, como no solo de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, como devolvernos un poco. Yo puedo decirle, bueno, voy a dejar esto en otra celda, por ejemplo, que me imprima de mi lista los datos que se encuentran en 2 puntos, perdón, del 0 al 2. Entonces aquí en este caso me estaría diciendo, voy a interpretarlo un momentico. Ok, es porque él no incluye este, es como 0 lo incluye, el de la izquierda lo incluye, pero el de la derecha no lo incluye, o sea que me está mostrando el 0 y el elemento 1, inclusive el 1. Si yo quiero realmente mostrar hasta o incluyendo al elemento número 2, pues lo pongo un poquito más, le agrego ese índice. Entonces le digo, imprímame los elementos que se encuentran desde el 0 hasta el 2 inclusive. Ese 3 es no incluir, ¿sí? Vamos a mirar, entonces yo podría decirle desde el -1 hasta el -3. Perdón, aquí tendría que hacerlo al revés. Desde el -3, la posición más lejana de derecha a izquierda a la posición más cercana de derecha a izquierda también, negativos, ¿sí? Entonces esto es solamente para mostrar pues que yo puedo como jugar, iterar, trabajar con los índices de la lista. Son números a pesar de que los elementos de la lista no sean números. O sea, cada elemento en la lista tiene una posición. Realmente lo que estoy llamando aquí es la posición dentro de esa lista. Bueno, ahora miramos un ciclo for dentro de listas. Solamente esta introducción al uso de listas. Voy a crear otra Markdown. Vamos aquí a hacer uso de diccionarios, que es otro elemento o un tipo de dato de uso común. Y miraremos, pues miremos de una vez tuplas. Voy a mirar tuplas acá y ya miramos el uso de diccionario. Voy a dejarlo como tipo Markdown para que me permita. Entonces vamos a mirar uso de tuplas. Y miraremos unas diferencias entre tuplas y listas, que son como tipos de datos. Aquí le voy a agregar un numeral más, que es como un subtema. Uso de tuplas y uso de diccionarios. Entonces, una tupla que es... Entonces va a ser también un conjunto de elementos, así como lo mostramos allá. Las tuplas se reconocen con el uso de paréntesis. Entonces es también una lista de elementos. Aquí pueden ir también datos. Sin embargo, tienen otras propiedades. Entonces ahí la creamos. También me muestra que existen unos datos listados en la tupla. Digamos que una de las diferencias básicas es la posibilidad de lo que yo pueda trabajar dentro de los datos que componen esa tupla. Digamos que computacionalmente incluso son mejor vistas las tuplas cuando yo tengo datos que no necesito cambiar, que no necesito modificar.
Entonces, algo que no podría hacer, que lo hicimos por ejemplo en nuestro uso de listas, es intentar agregar elementos. Entonces la tupla no tiene ese método, ese atributo append, no es algo que yo pueda agregar, es simplemente elementos. Voy a colocar acá, voy a eliminarlo. Bueno, dejémoslo para que salga el error, pero lo que puedo también hacer es que en la salida actual de la celda borre la salida actual. Sé que esta tiene un error. Las tuplas son inmodificables, ¿sí? Entonces vamos a dejarla guardada y vamos a ver de todas maneras en la lista otros elementos que podríamos considerar. Entonces, por ejemplo, en mi lista quiero que el elemento 2 ahora sea otro string. Esta es una instrucción que se leería distinta. Le estoy diciendo que dentro de mi lista el segundo elemento sea Felipe. Si yo llamo ahora y quiero saber cómo está conformada mi lista, entonces recuerden, es 0, 1, 2. Ahora lo que hizo de esta manera era reemplazar ese 9.8 que teníamos anteriormente con un nuevo dato donde tenemos un texto. Esta forma entonces de colocar aquí los corchetes es que yo quiero trabajar sobre la lista y sobre el segundo elemento e indicarle que sea un texto. O sea que las listas son modificables. Digamos, una característica que tienen las listas son modificables por extensión y por elementos. O sea, yo puedo cambiar un elemento o puedo agregar elementos. Bien, las tuplas son inmutables, no son modificables. Entonces, de manera análoga, ¿cómo podríamos hacerlo con la tupla? Entonces entiendo que las tuplas son llegan con datos en paréntesis. Entonces sé que hay dos elementos y quiero colocarle aquí, por ejemplo, un texto al segundo elemento. Aquí voy a colocar un problema: no puedo agregar una función, no puedo agregar un elemento a la tupla. Las tuplas son con paréntesis, pero aquí me está diciendo que la tupla, cuando le quiero asignar, no soporta una asignación. Este era realmente como debía hacerlo, no con paréntesis, sino con corchetes. Aquí me está diciendo que no asigna o no permito agregarle o reemplazar datos que se encuentren dentro de la tupla. Voy a dejarla, esta celda también tendrá un error. Entonces no se permiten reemplazar los datos de la tupla. Y uno dirá, bueno, pues si es tan restrictivo, entonces ¿por qué se usa? Digamos que se utiliza por un tema de eficiencia computacional. Se utilizan porque, digamos, para la memoria en una aplicación muy grande, y si yo tengo datos que no requieren modificación porque son parámetros, por ejemplo, los parámetros de entrada a un modelo que yo sepa que son los que son, por ejemplo, el inventario, no necesito modificar el inventario, sino el inventario inicial, que es una foto y es lo que entra, lo puedo crear más bien como una tupla
para que en términos computacionales pues sea un poco más eficiente mi código. Entonces no son muy usadas por las restricciones, pero en la práctica se podrían utilizar cuando nuestras aplicaciones quieran ser un poco más ágiles. Listo. Si yo indico aquí sí puedo indexar las tuplas, eso sí se puede hacer, o sea, consultarla la puedo hacer. Y aquí me está diciendo que el elemento número 2 de mi tupla es un 10, que por ahora está así. También arrancan 0, 1 y 2. ¿Listo? Sí se pueden indexar. Lo que no puedo es reemplazar elementos o agregar elementos a las tuplas. Miremos entonces otro tipo de dato antes de entrar como a los ciclos, a los bucles y al uso de funciones, y con eso terminaría pues como la clase. El uso de tipos de datos, en este caso es importante trabajar con diccionarios, y los diccionarios se utilizan cuando, por ejemplo, los elementos de un listado pues tienen características, tengo algún dato adicional que quiero representar, o por ejemplo cuando quiero utilizar matrices se usan diccionarios. Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a decir el diccionario se reconoce por el uso de, en este caso son llaves. Voy a mirar dónde tengo las berracas llaves ahí en el teclado. Entonces, cuando reconozcamos dentro de un código el uso de llaves, generalmente vamos a hablar de diccionarios. ¿Listo? Entonces las llaves tienen dos elementos, o los diccionarios en general tienen dos elementos, los key y los valores, o los value mejor. Dejémoslo pues en inglés porque pues ustedes son bilingües. Entonces los key van a ir entre comillas, entonces vamos a dejarlo siempre entre comillados. Después, con un 2 puntos, separamos esas claves del diccionario con los valores, y el value puede ser cualquier tipo de dato. Pongámosle esto igual, puede ser incluso, vamos a mirar incluso algunas variables que hayamos definido previamente. Entonces, un diccionario es un arreglo, un par de elementos, clave, valor, ¿sí? Y así lo vamos a manejar. Entonces, el diccionario también se asigna o se crea en una variable. Por ejemplo, yo puedo decir edades. Pensemos en las edades en el curso, entre llaves. Entonces vamos a suponer unos elementos, unas personas, por ejemplo, que tienen una característica, una edad. En este caso la clave va a ir entre comillas, y el valor puede ser un texto también puede ser un número. Simplemente colocamos aquí unos valores de ejemplo. Tenemos estas edades, entonces voy a crearlo, corro la celda. Aquí puedo pedirle entonces al notebook que me muestre qué tiene guardado actualmente en esa variable. Podría acceder a los elementos del diccionario. Entonces miremos, perdón, no es con llaves. Voy a pedirle que
De mi diccionario, que lo llamé edades, me traiga los keys. Entonces eso es lo que me indicaría, es que me trae las claves, en este caso Andrés, Luisa y Diana. Podríamos pedirle que me traiga los valores, los values. En este caso traería por cada uno de las claves el dato que acompaña a la clave. Yo podría pedirle al diccionario que me traiga, por ejemplo, el valor puntual de una de las claves del diccionario. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Es como si quisiera consultar un elemento de las listas, algo similar. Entonces le voy a decir que quiero traer el dato correspondiente a Diana. Diana, en este caso, el elemento que tengo aquí, pues debe corresponder mayúsculas y minúsculas, como hemos visto pues en otros puntos. Bien, si yo quisiera, por ejemplo, agregar una persona más a mi diccionario, lo que puedo hacer en este caso es, por ejemplo, Juan. Aquí voy a colocar a Juan con mayúscula. Vamos a suponer que Juan, pues digamos tiene una información. Voy a suponer también que la información de Juan es incluso una lista. Voy a agregar ese elemento como una lista a mi diccionario, y la lista, como incluye o tengo la posibilidad de colocar varios elementos, entonces vamos a suponer que de Juan tengo la edad, pero también tengo la ciudad de origen, donde estudia, donde trabaja. Entonces en este caso el diccionario, como queda presentado, me mostraría a Juan como un elemento adicional del diccionario, una clave adicional, pero el valor va a ser a su vez una lista. Podría hacerlo con otro ejemplo. Entonces voy a suponer, tenemos acá de edades, voy a poner otra persona. Y lo mismo pasaría si quiero agregarlo a esa persona como una lista. Supongamos que vienen pues de la misma ciudad, voy a poner Palmira con P mayúscula. Listo, entonces mi diccionario hasta ahí pues tendría un comportamiento. En la siguiente sección lo que vamos a hacer es trabajar con los ciclos, el uso de ciclos for. Bien, vamos a mirar entonces el uso del ciclo for. En este caso, pues digamos que es uno de los elementos comunes a los lenguajes de programación, el uso de bucles, de los más utilizados. Entonces voy a poner un ejemplo. Entonces supongamos que tengo aquí un texto. Entonces, es un algoritmo de ingeniería industrial y es una variable que guardo o denomino así, texto. Entonces el uso de for considera unos elementos. Entonces primero es declarar el ciclo, utiliza un contador. Puedo utilizar por ejemplo x como un contador. Sabemos que los ciclos for tenían unos contadores cuando hacíamos el ejercicio. Entonces quiero recorrer la variable texto. En este caso estoy haciendo corresponder el nombre de la variable que seleccioné. Le damos enter y esto es importante. Aquí entonces el ciclo queda alineado. Todo lo que queda en esta línea donde estaba titilando el cursor va a quedar como operación dentro del ciclo. Entonces aquí lo que le voy a pedir es que imprima el valor que tiene actualmente de x. X será cada elemento dentro de esta cadena de texto. Entonces, como lo está haciendo por ahora este ciclo, es imprimir todas las letras uno a uno y una debajo de cada una.
Entonces es una forma de mostrar cómo recorro con el uso del ciclo. Es importante tener en cuenta la indentación. Por ejemplo, acá, cada que le doy enter, todo lo que quede dentro de esta línea se considera dentro del ciclo for, y lo que ya esté por fuera lo vamos a alinear en otro punto. Bien, este es un primer ejercicio básico solamente del uso del ciclo for. Vamos a tener en cuenta que los ciclos for se pueden utilizar para recorrer listas, para recorrer tuplas o diccionarios como los hemos creado. Entonces voy a utilizar un ciclo for para recorrer una lista. Entonces voy a utilizar otro ciclo con otro contador, podemos llamarlo como queramos. En este caso el contador va a recorrer una lista. Vamos a mirar las listas. El nombre que asigné o que decidí utilizar fue mi lista. Entonces le voy a decir que recorra. Es importante el 2 puntos al final de esta línea. Podríamos tener problemas de sintaxis si no lo hacemos así. Le vamos a pedir que imprima contador, que imprima el dato o lo que traiga en cada uno de los elementos de la lista. Esto entonces se reconoce como un contador, pero ya sabemos pues que puede ser cualquier cosa dentro del ciclo for. Entonces miremos las listas. En este caso me estaría leyendo el último dato actualizado de mi lista. Entonces tengo ejemplo de lista 5 Felipe y otro dato. Entonces la lista se fue cambiando en la medida que fuimos haciendo ejercicios, y en este caso el ciclo for recorre el último elemento más actualizado de ella. Bien, entonces así como recorro listas, podría hacer uso del ciclo for para recorrer una tupla. En este caso entonces voy a colocar otro contador. Voy a por ejemplo usar y. La tupla la llamamos mi tupla. Dos puntos. Entonces le vamos a pedir que imprima el valor que tiene actualmente en esa variable. Datos 8 y 10 serían los datos o los elementos que se encuentran definidos en la última parte de la tupla. Recuerden que estas no se ejecutaron porque daban un error, pero la última vez que actualizamos mi tupla había quedado con estos elementos, datos 8 y 10. Entonces ya hice el recorrido utilizando el ciclo for. También podría hacerlo a través del diccionario. Uso el for para recorrer un diccionario. Recorrer, aquí me faltó la R. Para recorrer un diccionario, entonces mi diccionario se llama edades. Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a pedirle que utilice un contador de edades. Vamos a mirar for por ejemplo, el valor de la variable. Él me está trayendo de esta manera, está trayendo las claves. Tendríamos los nombres de las personas: Andrés, Luisa, Diana, Juan y Natalia, como las claves de nuestro diccionario, el que tenemos como ejemplo: Andrés, Luisa, Diana, Juan y Natalia. Sin embargo, cada uno de estos elementos de acá opera como keys, aunque esto sea una lista, a la final es un value, perdón, dije keys, pero yo podría traer también los elementos que hacen parte del diccionario. Entonces uso del for para traer los valores de un diccionario. Listo, entonces vamos a colocar aquí otro, por ejemplo, para acá. Quiero saber no solamente las claves, sino los valores en
el diccionario que se llama edades, y además quiero traer un método que recorra los ítems que componen el diccionario. Entonces quiero que por cada clave, lo de la K y la V, pues es simplemente como casualidad, puede ser cualquier otra letra, pero quise traer los datos teniendo en cuenta los valores. Voy a verificar que me falta edades, voy a mirar aquí, ítem, me falta la S, ítems. Bien, entonces tengo por cada ítem, recorro con dos variables y traigo el valor de K, de la key, y el valor que tiene actualmente la clave. Él sabe que el primer elemento de cada ítem es la clave y el segundo elemento, que lo separo con coma, es un valor. Por eso el orden es clave-valor. Aquí es importante tener en cuenta, miren que por cada clave trae el valor resultado, y es la forma como tenemos organizados estos prints. El print podría ir arriba, primero traer el V y después la clave, no hay problema con eso, pero lo que sí es importante es, por ejemplo, que se respete la indentación. Cuando trabajamos con Python es importante respetar la indentación. En el caso de los ciclos en Excel, en Visual Basic, cuando usábamos un ciclo for, teníamos que cerrarlo con un next. Ese next era next k, next contador, next variable. Entonces, en este caso no lo vamos a hacer así. Python trabaja con indentación y él reconoce que todo lo que está a este nivel donde está titilando en ese momento el cursor, pues hace parte de las instrucciones que quiere ejecutar. Esto lo voy a poner por fuera. De esta manera indicaría que esta línea de código está por fuera del ciclo for. Puede estar más abajo, no importa. Pero aquí, aunque no voy a tener un error de sintaxis, tengo de pronto un error de lógica. Porque lo que estoy haciendo es trayendo por ahora todos los valores de las claves, y de último estoy trayendo a Natalia. ¿Por qué trae a Natalia nomás? Porque Natalia, vamos a mirar nuestro diccionario cómo quedó. Natalia es la última clave que él lee, así como entendemos nosotros la lectura de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. La última clave que él lee es Natalia. Y esto es porque está por fuera del ciclo for, o sea, él ejecuta el bucle solamente para los valores, y cuando termina de mostrar todos los valores, o cuando termina de imprimir todos los valores, ahora sí imprime el último valor de K que tiene en el contador. Entonces, por eso solamente nos trae el dato de Natalia. Aunque no es un error de sintaxis, sí sería un error de lógica si lo que yo pretendo es, por cada uno, traer la respectiva clave valor. Bien, estos espacios acá no interesan, lo que sí importa es la alineación que tengamos. Listo, eso es importante. Bueno, entonces podría presentar esto de otra manera. Voy a hacerlo por ejemplo para clave y valor en edades.items. Entonces quiero que imprima un mensaje un poco más amigable, donde diga la edad del estudiante. Aquí voy a decirle, quiero que me traiga la clave del estudiante, K es, y le vamos a decir que me traiga el valor. Algo así como si yo quisiera leer la edad de Andrés es 15, la edad de Luisa es 33 y así. Entonces aquí voy a tener un problema. Bueno, aquí me falta más. Quisiera concatenar esto. En este caso, cuando estoy utilizando textos, puedo concatenar con un más.
Aquí me sale otro tipo de error, me dice que no puedo concatenar, dice solo puedo concatenar textos, no valores enteros. Como la clave es un dato numérico, es un valor entero, es un número entero, entonces tengo que utilizar otra opción para poder que al querer concatenar esto en un texto se entienda esto como si fuera un texto. Entonces esta función str lo que va a hacer es convertir en texto temporalmente al valor del ítem, al valor que se encuentra en el diccionario. Entonces de esta manera veo, dice la edad del estudiante. Aquí tengo un problema que está como pegado, pero lo puedo resolver separando el entrecomillado. La edad del estudiante Andrés es 1533 y esto pues suponiendo que eso es como la lista que está en cada clave. Entonces ese es un ciclo for que me permite recorrer un diccionario y además dentro de los diccionarios traer cada uno de los ítems que se encuentran en él. Aquí me falta algo porque dice Andrés es, entonces vamos a ponerle un texto. Veo un espacio para que quede un poquito más amigable. Bueno, entonces voy a mostrar el uso de condicionales. En este caso voy a poner del condicional if y un uso básico de funciones. Bien, entonces en este caso voy a pasar al Excel solo para explicar algunas posibilidades que tendríamos con el Excel. Entonces voy a guardar mi archivo, por ejemplo en el escritorio tenemos un archivo de mis, voy a ponerle aquí funciones. Bueno, el archivo debe ser tipo habilitado para macros. Lo voy a dejar de todas formas en el escritorio, me lo guardo como copia de funciones. Voy a entrar al Visual Basic, esto lo voy a mostrar aquí rapidito. Voy a insertar un nuevo módulo y voy a crear una función. Por ejemplo, la quiero llamar así, mi suma. Entonces miren que Visual Basic necesita que se abran y se cierran las instrucciones. En Python no necesitamos realizarlo. Sabemos que el Excel tiene por defecto unas funciones que podemos inmediatamente utilizar, por ejemplo la función suma, la función promedio. Cada una de esas funciones opera dentro de una categoría, o podríamos llamar esa categoría como una librería. Hay funciones financieras, hay funciones de fecha y hora, matemáticas, lógicas, como por ejemplo el condicional si, el o, el y que hemos usado, de búsqueda y referencia como el buscar b. O sea que yo encuentro categorías de funciones. Eso es importante porque yo podría pensar que alguien me pueda compartir una función que realice algo determinado y yo la pueda implementar en mi proyecto, en mi trabajo, en mi archivo, en mi aplicación. Entonces voy a mirar, aunque tenemos obviamente en las funciones matemáticas la función suma, por ahí debe estar. Voy a hacer una función desde el Visual Basic. Entonces aquí la función se llama mi suma y quiero que llegue a la función un dato. Va a ser el dato que quiera utilizar el usuario. Al final quiero que mi suma valga, por ejemplo, o realice esta operación.
coja el dato que entra el usuario y después lo sume. Entonces lo voy a guardar para que tenga en cuenta eso en mi archivo. Y si ustedes ven aquí, ya se encuentra esa función personalizada dentro del conjunto de funciones de Excel. En este caso va a estar trabajando a nivel local y la función lo que me pide es un dato. Entonces, por ejemplo, 30. Colocando ese valor, internamente lo que hace la función MiSuma es, como 30 se vuelve X, ese es el valor que le está dando el usuario, entonces internamente sería 30 más 30 y por eso me devuelve, me retorna o calcula 60. Ese es el resultado de ejecutar la función. Podríamos pensar también una función, por ejemplo, para el área de un triángulo. Para construir el área de un triángulo le pediría, por ejemplo, al usuario la base y la altura. ¿Sí? Puedo tener en un módulo aquí, voy a colocarle un nombre al módulo, mis funciones. Puedo tener en un módulo pues n funciones que no son las predeterminadas de Excel, sino son personalizadas. Entonces, área de triángulo pide dos datos, base y altura. Entonces voy a llamar a la función, quiero utilizarla, ya aparece. Y me pide dos cosas, base y altura. Bueno, ahí lo puse en mayúscula, pero no hay lío. Entonces voy a colocar, por ejemplo, un triángulo de base y de una altura determinada. Vamos a darle a aceptar. Bien, por ahora me está dando 0 porque no he definido qué quiero hacer con eso en la función. Triángulo. Entonces voy a colocarlo que simplemente calcule b por h, base por altura sobre 2. Eso sería lo que espero que haga la función después de ingresar unos datos de entrada, parámetros, para que sean ejecutados cuando yo quiera utilizar o llamar la función, lo pueda hacer. Entonces, ya después de actualizar, aquí era porque no había actualizado, él hace base por altura, la base entra a la altura 4 por 5, 20 dividido 2 y al área del triángulo. Entonces esto es importante no tanto por usar Excel, digamos que yo les he dicho que no es que quiera usar Excel, pero es por hacer la analogía. Yo estoy creando una función personalizada que se encuentra dentro de un módulo. El módulo se llama mis funciones. Yo ese módulo lo podría compartir con otro archivo de Excel. Voy a exportar ese módulo, que en sí mismo es un archivo. Voy a ponerlo, por ejemplo, en el escritorio. Voy a poner mis funciones ahí. Es un archivo con una extensión distinta, dice .bas. Esa es la extensión que le pone a los módulos. Y yo podría abrir otro Excel, otro nuevo libro, cualquiera. En este caso voy a cerrar, cerremos este. En este caso, si ya quiero llamar a MiSuma o al área del triángulo, no existe porque todavía no lo he importado a mi archivo de trabajo. Podría hacerlo creando un nuevo módulo e importando un archivo que contiene todas las funciones que necesito. Entonces esto va a ser importante y lo vamos a hacer mucho. Quiero resaltar que en Python las funciones que vamos a utilizar muchas veces son pensadas por mucha gente en el mundo. Hay mucha gente en el mundo trabajando, mejorando el lenguaje, proponiendo funciones para que otros utilicen, y lo hacen de manera altruista, no cobran un peso por eso. Usar el lenguaje Python no tiene costo. Algunas librerías podrían tener algún costo adicional, pero en general la ventaja de utilizar este tipo de tecnologías es que hay mucha gente trabajando en el mundo en distintas cosas que uno podría simplemente usar porque ya pueden estar casi listas para uso. Es como si yo tuviera todas las funciones de Excel posibles. Entonces vamos a importar módulos a un archivo. Ahí lo voy a importar a este libro. Lo tengo en el escritorio, lo llamé mis funciones, y ya mis funciones trae todas las funciones que yo he creado o que alguien más creó, alguien más me las compartió,
y yo ya puedo trabajar en este que es un nuevo libro, por ejemplo, funciones, ejemplo 2. Lo voy a dejar como libro habilitado para macros. Hay que dejarlo como libro habilitado para macros para que también después posteriormente pueda llamar las funciones. En este caso ya aparece mi suma como función y la otra era área del triángulo como función. Lo que puedo hacer entonces es utilizarla. Mi suma lo que me pide es un valor de x, entonces cualquier valor que le quiera dar, y voy a ejecutar lo que le pida en la función. Entonces esta es la manera como se hacen funciones personalizadas en Excel. Puedo hacerlo a nivel de libro o tener en un módulo las funciones que yo quiera crear y después usar ese módulo en distintos libros. Eso podría ser una alternativa de trabajo. Algo similar vamos a hacer ahorita con Python. Voy a importar módulos, librerías, funciones que alguien más ya se inventó, alguien más ya pensó. Aquí en el Anaconda puedo ver en el ambiente de trabajo cuáles son las librerías que ya están listas para uso. Estas que están acá es el conjunto de paquetes, funcionalidades que me permitirían trabajar distintas cosas. Por ejemplo, Flask, pues es un poquito más grande que es una librería, es un framework para hacer aplicaciones web. Lo vamos a usar. Python, vamos a mirar Python, el mismo lenguaje, ya viene con unas librerías por defecto. Por acá hay unas librerías, aquí la voy a... Pool es una librería que tiene muchas funciones de Excel, o sea que cuando yo importe Pool es como si aquí en el Excel quisiera importar un tipo de función, una función o una categoría o una librería de texto que viene con muchas funciones disponibles. Bien, entonces, ¿cómo se hace de manera análoga? Voy a mostrar a un lado la pantallita del Visual Basic y cómo de manera análoga pues se hace en Python. Entonces tenemos una función que queríamos llamar mi suma. Entonces digámosle a Python que queremos crear una función que se llama igual mi suma, pide un dato que es x, y ahora, a diferencia de Excel y Visual Basic que pide una instrucción de cierre, Python no la pide, pero sí nos pide que queremos retornar. Esto es lo que quiero que la función ejecute o retorne. Entonces le vamos a decir, quiero que retorne o que ejecute esta operación matemática, que simplemente va a ser sumar x 2 veces. ¿Listo? La vamos a ejecutar. Es importante ejecutar la celda como para que quede guardada y creada en la memoria la función mi suma, y ahora yo puedo utilizarla. Entonces una cosa es que yo la cree aquí en Visual Basic y otra cosa es que ya yo la quiera usar en mi hoja de Excel. Entonces pensémoslo así, supongamos que ya la guardamos, pero vamos a usarla. Entonces quiero usarla, por ejemplo, como si en una celda yo quisiera calcular una función mi suma utilizando el valor de 100, que lo hacíamos pues en Excel. Entonces, si ya yo quiero ver, quiero ver cuál es el valor resultante en la celda. La celda es una variable para Python, solo la llamé así porque pues quería hacer como la analogía. Pues va a ser 200, o sea que miren que opera idéntico, aunque la forma de definir es distinta, ¿sí? Opera de la misma manera. Podríamos hacerlo con la función área triángulo. Entonces pide base, pide una altura y lo que esperamos, hay que ponerle un 2 puntos al final. Lo que esperamos, ahí me di cuenta porque no me indexó bien la función, por eso me di cuenta que me faltaba arriba el 2 puntos. Entonces necesitamos que coja la base y la altura. Entonces sería b por h dividido 2. La ejecuto para crearla y ya aquí si quiero crear
una variable que utilice la función. Miren que área triángulo me quedó triángulo, volvámosla a crear con triángulo para que correspondan. Entonces ya para utilizar la función necesito indicarle una base y una altura. Supongamos que tenemos esa como parámetros de entrada, y si yo quiero ver el resultado de área, el área correspondiente, pues es 250 en este caso. 10 por 50, 500 divididos 250. ¿Listo? Entonces estamos bien, vamos guardando. Ya casi acabamos. Vamos a revisar entonces otras operaciones con funciones, y además voy a utilizar las funciones para explicar el condicional if, que también lo habíamos visto en Excel. Entonces voy a definir otra función. Entonces aquí voy a definir una función. Recuerde que si usamos distintas palabras lo vamos a separar con barra al piso. Quiero que el usuario me diga qué operación desea ejecutar y me dé dos datos. Vamos a suponer que así quiero que opere la función. Quiero que me indique si lo que quiero hacer sobre A y B es una suma, una resta, una división, o qué quiero hacer. Entonces, si el usuario en la operación me indica, aquí necesitamos, cuando estoy utilizando un if y quiero dejar una condición de igualdad, debo utilizar doble igual. Si el usuario me indica que la operación que quiere hacer, es una suma, miren que aquí entra otros dos puntos, entonces quiero que me devuelva A más B. Los datos o los parámetros son A y B, y esto es simplemente un texto que el usuario me puede decir, quiero que sea una suma. Si eso es así, no necesito poner un dos puntos. Miren que al no poner un dos puntos se sale del if. Entonces, del contrario, else, quiero que me retorne un texto. Se pide otra operación. ¿Listo? Dejémoslo así sencillo. Esta es una función. Y ya lo que queremos hacer, por ejemplo, es utilizarla. Usemos un print para llamar a una función y quiero una operación. Miren que el primer argumento de la función es una operación que es un texto, porque yo espero que él valide si eso es igual a un texto que es suma. Entonces, por ejemplo, si le pongo resta y además a la función le doy 10 y 8, dos datos, A y B. Para el usuario A y B, A es 10 y B es 8. Si esto resulta así, pues lo que quiere el usuario es restar, pero yo no le he mostrado la condición o qué tiene que hacer cuando el usuario quiera una resta. Por lo tanto, me está retornando un texto. Bien, si yo quiero agregarle eso como posibilidad de condición, entonces debo modificar la función. No la voy a modificar, por el contrario voy a crear otra función, ¿sí?, que va a hacer una operación y suma o ejecuta, una operación sobre esos dos parámetros. Entonces lo que le vamos a decir, lo alcanzamos a hacer también en su momento en Excel, es utilizar el if. Entonces vamos a decir si la operación es igual a resta. Miren que resta las estoy definiendo o las condiciones las estoy definiendo con minúscula. Entonces le vamos a decir que haga la resta entre esos dos datos, esos dos parámetros, A y B. Si no, si la operación es igual a multiplicación, voy a dejarlo sin tilde, entonces que me retorne A por B. Y si no, si la operación es igual a división,
digámoslo, es división, 2 puntos, no se nos olvide el 2 puntos, entonces sería A dividido B. ¿Listo? Y si ya el usuario quiere otra cosa, pues baila, solo se le va a mostrar un texto. La defino, verifico que no tenga ningún error de sintaxis, que no me haya faltado un 2 puntos, que haya cerrado bien las comillas, que aquí en la condición sea doble igual, y acá la vamos a utilizar. Entonces vamos a utilizar la función, perdón, es que print, vamos a utilizar otra, pues así la llamé, ¿no? Pues puede haberse llamado como quiera. Entonces aquí le va a decir que quiero una multiplicación entre, entre 12 y 6, por ejemplo, entre dos datos que entran como parámetros a la función. Esos parámetros, aquí me faltará algo. Ok, bien, mire que me mostró un error. Esto es porque lo que yo le pido es un texto, y en este caso el texto va entrecomillado, entonces necesito entrecomillarlo. Me faltó eso, entonces claro, cuando es una multiplicación, 12 por 6 es 72. Bien, entonces esta es una forma de entender los condicionales. Los condicionales que estamos haciendo aquí son pues sencillos, es decir, lo único que están haciendo es una operación matemática básica, pero pues esto podría complejizarse un poquito. Sin embargo, en la estructura siempre funcionará así. El def me permite crear funciones, le doy el nombre de la función, le doy los argumentos con los que va a trabajar la función y le indico que debe ejecutar la función. Lo que debe ejecutar la función es un return. Sin embargo, estoy diciéndole a la función que antes de ejecutar la función o antes de que genere algún resultado, primero verifique una condición. Esa verificación de la condición lo hago con un if. O sea, estoy usando un if para controlar lo que vaya a hacer la condición, la función. El if pues se puede utilizar para no solamente esto, sino pues para otras, digamos, necesidades que tengamos. Pero pues en principio creo que funciona, opera, y por lo menos vamos entendiendo un poquito la sintaxis y la lógica. Bien, una última cosa, ya con esto termino. Uso de librerías. Ojo que es importante y lo vamos a hacer mucho. Es algo similar a lo que dice aquí en Excel, que fue importar un módulo que ya tiene unas funciones. Estas funciones son creadas por alguien. Repito, o sea, supongamos que alguien nos compartió unas funciones creadas en un módulo. Yo lo importé a mi archivo y miren que ya después pude trabajar con esas funciones. Algo similar va a suceder con Python. ¿Por qué? Porque en el mundo hay mucha gente trabajando en distintas funciones y librerías que son de acceso a través del lenguaje. Entonces, ¿cómo importamos librerías en Python? Entonces voy a utilizar una librería, por ejemplo, para crear números aleatorios. Hay alguien que ya pensó cómo utilizar o crear números aleatorios en Python. La ejecutamos, es una ejecución así normal. Es como si hubiera hecho en Excel esto de darle importar un archivo o importar un módulo. Estoy importando una librería o un módulo para trabajar sobre mi archivo que se llama ejercicios. Solamente a nivel de ejercicios es que podría utilizar todas las posibilidades que tenga esta librería random. Así como en Excel, cada librería puede tener a su vez n funciones y posibilidades aquí hacia abajo. Entonces yo no las conozco todas, no utilizo todas las librerías, y obviamente dentro de random no es que haya utilizado todas las posibilidades de random. Pero voy a mostrar solo un ejemplo. Aquí ya importé una librería, alguien más lo creó. Yo lo que voy a decir es que quiero crear una variable x que utiliza la librería random, y dentro de la librería random vamos a generar o utilizar un método que se llama igual que la librería, se llama random.
Entonces X termina siendo un valor aleatorio. En este caso parece ser que este método lo que crea son números aleatorios entre 0 y 1. Algo similar a lo que hace aquí la función aleatorio en Excel. Abro y cierro paréntesis y crea un número aleatorio en Excel. Entonces, en este caso tenemos X, sin embargo aquí es común que cuando se importen librerías yo le ponga como unos apodos. Miren que queda como random, esta es la librería y de la librería quiero llamar un método que también se llama igual. No es que se tenga que llamar igual, pero muchas veces los métodos los métodos se reconocen con el punto. Esto es por la programación orientada a objetos. Yo podría ponerle como un sobrenombre o un apodo a la librería, entonces voy a suponer que es RD y en vez de llamar el nombre o la librería así, voy a llamar a RD. Todo lo que utilice, y esto fue porque la ejecuté, al ejecutarla lo que les estoy diciendo es que ahora en adelante quiero conocer en mi código para hacerlo más pequeño. Pues miren que me estoy ahorrando unas létricas utilizando una sigla RD. Entonces ya vuelvo y creo X y ahora X va a tomar un valor distinto, pues porque obviamente es un valor aleatorio, ¿sí?, que genera el sistema. Bueno muchachos, con eso yo termino. Esto va a ser importante para nosotros, lo vamos a usar mucho, librerías, funciones, métodos, pues vamos a empezar a trabajar con él. Ya hasta ahora pues será la última vez que trabaje con algo en Excel. Definitivamente no vamos a hacer nada más en Excel. Solo quería mostrar una analogía de que esto opera transversalmente entre distintos lenguajes de programación. O sea, cuando aprende uno le va a ser más fácil ir saltando a otro y a otro. Y lenguajes de programación pues hay muchos. No lo conozco obviamente Python a toda la profundidad, vengo trabajando con él hace poco, pero pues entiendo es bastante flexible y hace muchas cosas que no podría hacer el Excel. Entonces por eso es importante que lo aprendamos a trabajar. Yo espero que ustedes repliquen este notebook, vean el video y ejecuten celda a celda lo que estamos haciendo. O sea que ustedes me deben entregar la próxima semana y los voy a llamar aleatoriamente a alguien para que me muestre cómo quedó su notebook. No es que tenga que quedar, por ejemplo, aquí pues la primera instrucción fue decir Andrés Felipe, no es que tenga que quedar tal cual, ustedes pueden probar variantes de esto, si quieren pueden hacer otras operaciones. Aquí estoy haciendo más, qué tal una multiplicación, o sea, quiero también que ustedes prueben, intenten distintas cosas sobre el lenguaje. Si ya se entiende la sintaxis un poco, se pueden hacer más cosas. Entonces también pensar que ustedes sean un poco autónomos y prueben cosas para aprender en este lenguaje. Entonces con eso termino el video, muchas gracias.